¿no? Los propósitos es el tema, los propósitos de la iglesia. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Quién es la iglesia? Usted es identificada como la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia, dice Corintios, es templo y morada del Espíritu Santo. O sea, ¿dónde va a morar el Espíritu Santo? Va a ser la edificación de los hombres. Pero la Biblia menciona que la iglesia somos nosotros, somos el templo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Entonces, los propósitos de la iglesia, quiero hablarte 3 puntos muy importantes. Número 1, el ministerio a Dios, que es la adoración. Ministerio, o sea, es una encomendación, hermano. Nos han encomendado, hermano, la iglesia. El propósito es adorarle a Dios. No hay otro medio, ¿verdad? Es la adoración. Entonces, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros, dice, con sabiduría, con cantos de gratitud, vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, ¿cuál es el propósito de venir a la casa de Dios? Casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Lo físico que usted ve. Pero ¿qué es lo que ve Dios de usted? Su condición espiritual. Por eso la iglesia debe de entender: nosotros somos los adoradores de Dios. Cuando usted es un adorador de Dios, debe de haber una manifestación en usted. Por eso dice Colosenses: la palabra de Dios more en abundancia hacia vosotros. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar. Dice, exhortándonos unos a otros con la sabiduría. Sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto, hermano. Y luego dice, cantando con gratitud. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios con alegría? Cantando con gratitud en nuestros corazones, dice, con los salmos, himnos y los cánticos espirituales. Entonces, el inciso 1, hermano, ministerio a Dios. Es un ministerio que Dios ha encomendado en sus manos de gratitud, porque todo es gratitud, todo es por gracia. Hermano, hoy ya no hay otro sacrificio que hacer, porque Jesús ya hizo el mejor sacrificio, morir en la cruz, y vino a quebrantar todo a su nombre. Entonces hoy Dios lo que quiere de usted, que usted lo adore con todo su corazón, hermano. Es el propósito de Dios. Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, dice, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿A quién se está refiriendo la palabra? A la iglesia. Ahora yo les quiero decir algo, hermano. ¿Usted se preocupa de su vida espiritual o se preocupa más en lo materialismo? Dice, hermano, la adoración, hermano, es una preparación de la iglesia. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia, hermano? Dice Efesios 5:16. Pablo lo exhorta. Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Oiga, hermano, los adoradores de Dios, hermano, dice Efesios 1:12, al fin de que seamos para alabanza de su gloria.
Nosotros los que primeramente esperamos en Jesús. Entonces, hermano, Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido, del cual sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, dice. Oiga, no se embriague, sino dice, en lo cual hay disolución. Antes, bien se lleno del Espíritu Santo. Y dice Pablo, nuevamente, hablando entre vosotros salmos, himnos, cantando y alabando al Señor dentro de nuestro corazón. Aquí quiero hablarle algo. A mí me llama mucho la atención Pablo y Silas. Estos ministros de Dios nos dieron un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hacía Pablo y Silas? Dice que ellos encarcelados adoraban a Dios, hermano. Ellos no se preocuparon si iban a morir, si se habían comido o no, pero ellos adoraban a Dios. Entonces, estos personajes, hermano, dice que eran posesionados por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, miramos el buen concepto de Pablo y Silas. Ellos no se preocupaban materialmente, sino porque eran los adoradores de Dios. Y cuando ellos pusieron rema a su vida espiritual y empezaron a glorificar la gloria de Dios con los cantos, ¿qué pasó? Ellos dice la Biblia que estaban encarcelados, ¿verdad? Encarcelados. Y mire, hermano, estar encarcelado, eso es una preocupación. Estar atado es una preocupación. Estar en angustia es una preocupación. Pero ellos eran adoradores de Dios. Eran ministros. No solo los ministros, sino adoradores. Y el momento que ellos pusieron rema a la vida espiritual, dice la Biblia, hermano, ellos alababan a Dios en sus corazones. Pero estoy poniendo el ejemplo de Pablo y Silas. ¿Qué pasó, hermano? Se quebrantaron las cadenas, porque eran adoradores. Cuando usted se convierte en un adorador de Dios, va a vivir una manifestación que viene de lo alto. Una manifestación, porque el Espíritu Santo, hermano, es celestial, es espiritual, y es el que aumenta sus fuerzas con el conocimiento de Dios. Por eso debe de entender, hermano, que la Biblia nos habla acerca de los dones que son para la edificación de la iglesia. Entonces, cuando habla edificación de la iglesia, en pocas palabras, el Espíritu Santo, a través de los dones, ¿qué va a hacer, hermano? Nos va a capacitar. Va a fluir en nosotros. Lo que dijimos al principio, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, lo vamos a obtener a través del Espíritu Santo en la manifestación de dones, porque es la característica de Dios en su Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Nuestro inciso 2, el inciso 1, tenemos que ser adoradores. Usted tiene que aceptar al Espíritu Santo en su vida. Hermano, si usted no acepta al Espíritu Santo, inciso 1, adoradores. Hermano, si nosotros no percibimos al Espíritu Santo, que dije en un principio, en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. Luego dice, porque los días son malos. Porque tanto dice, no seas, como dice, hermano. ¿Cuántos trajeron Biblia? Insensatos.
La palabra insensato es una persona necia, es una persona sin prudencia, es una persona que vive alocadamente, es una persona que no se expresa, es una persona que su mentalidad no solo está necia, absurda, sino tiene la capacidad de actuar, hermano, a su nombre. ¿Usted conoce a una persona insensata, hermano? No camine ahí. No es ahí. ¿Qué puede hacer usted? Necia. A su nombre. ¿No vinieron hoy? Insensato, ¿verdad? La Biblia está hablando, claro, hermano, que usted es un adorador. Entonces, el adorador vive con el propósito de Dios. El adorador hace la voluntad de Dios. El adorador se capacita. El adorador, hermano, no pierde su primer amor. ¿Quién es su primer amor? Yo no sé cuántos estuvieron el día de ayer. Hablamos de algunas características, algo así, no sé si fue ayer, ¿verdad? Características. Entonces, cuando usted pone rema a sus características, hermano, usted va a ser un hombre que Dios lo va a capacitar, hermano. Lo va a capacitar y vamos, hermano, tratando de asimilar lo que Dios puede hacer a nuestra vida. Porque Dios nos equipa. Y dice la Biblia que usted es un administrador, hermano. Usted es un administrador. Entonces, por eso es importante. Inciso 2. Ministerio a los creyentes en edificación. Entonces, cuando habla la edificación a los creyentes en edificación, estamos hablando acerca de la fe o de la confianza. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre con sabiduría, dice, al fin de presentar perfectos con Cristo. A su nombre, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Efeso. Cómo la iglesia debe de adaptarse o capacitarse, hermano, para la obra de la edificación en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, en el inciso 2, una edificación al creyente está refiriéndose que Dios nos perfecciona. Mire, fíjese pues, yo no sé, espero que usted me entienda. Número 1, usted es un adorador de Dios, porque vive para el Espíritu. Número 2, usted debe ser edificados. Su edificación, por ejemplo, si usted viene con una mala conducta, un mal carácter, viene con malos hábitos. No me quiero salir del mensaje, voy a hablar del matrimonio. Voy a poner un ejemplo. La hermana, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora ya se convirtió a Cristo, pero antes no era hermana, ¿verdad? Ni tampoco el que se casó. A su nombre. Y se juntaron, ¿verdad? Empezaron el noviazgo. Todo bien. Porque el noviazgo, hermano, según nosotros lo conocemos, es para que las personas se conozcan, hermano. Si yo le preguntara a nuestro hermano cuántos días conoció a la hermana, eso es una capacitación. O le preguntáramos a nuestro hermano Antonio también cuando conoció a su esposa, cuántos días empezó a convivir el noviazgo, hermano. Pero aquí viene el punto. Lo que está diciendo la edificación. Por eso la iglesia, que es usted, y la casa de Dios, donde está el ministro, ¿verdad? Deben de capacitar, hermano. Capacitación. ¿Por qué?
aquí va con esto. Cuando usted empieza el noviazgo, se convierte en el segundo paso el matrimonio. Pero muchas veces en el noviazgo usted no conoció bien a la mujer. Y en el noviazgo la mujer no conoció bien al hombre. Porque puede ser que se enamoraron por emoción. Hermano. Pero viene el segundo paso. Es que esto es bastante crítico, ¿va? En el segundo paso se convierte en el matrimonio. Ahí está el problema. Los hábitos, las costumbres y la cultura. A su nombre, hermano. No sé si me está entendiendo. Bueno, podríamos hablar. Es un ejemplo, hermanos. En los hábitos hay personas que traen malas, o sea, en su forma de expresión, en su forma de pensar, conceptos diferentes. En la cultura podría entrar, por ejemplo, que alguien diga, mire, dijo mi bisabuelo, que aunque la mujer le pegara a usted, pero con ella tenía que convivir. Podría ser la cultura, ¿verdad? Y algunos dicen, tiene razón, mi esposa me pega, pero es como mi abuelo me dijo, que tengo que vivir hasta la muerte y con ella me quedo. Y siguen conviviendo, ¿verdad? Eso es cultura. O sea, fuera de la vida espiritual. Amén. O sea, no traen nada de cultura. Pero dentro ya de la casa de Dios, hablando así, empieza la edificación. Porque solo hay una cultura, un hábito y una costumbre en Cristo Jesús. A su nombre, hermano. Entonces, ¿quién es el que transforma todo eso? Dios. Entonces, tiene que adaptarse, ¿verdad? Entonces, Efesios dice 4:12, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿quién lo va a perfeccionar a usted? ¿Quién lo va a capacitar, hermano? Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Hay cristianos que tienen 5, 10, 20 años y no se les notó si eran cristianos o no eran cristianos. A su nombre, hermano. Va que no se les notó. ¿Por qué? Porque la hermana agarró costumbre de peleonera y se metió al cristianismo y así murió peleando, ¿verdad? A su nombre. No sé si me está entendiendo el mensaje, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en el segundo punto, la capacitación o la edificación en Jesús. O sea, a través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire, dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, mire hermano, hasta que todos, o sea, es necesario que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, como dice hermano, a un varón perfecto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? No solo que usted sea un adorador, sino que también sea perfecto. O sea, que viva en santidad, pues, hermano. A su nombre, hermano. Mire, discúlpeme, hermano, no estamos juzgando a nadie. A veces podemos ver a predicadores o cantantes que no están congregados, pero ellos predican. No sé si conoce a alguien así. Ellos predican. Y dicen, bueno, Dios conoce mi necesidad y Él hará su voluntad. Está bien, Él está predicando. Pero estamos entrando a dos puntos muy importantes. Dice, no solo podemos, hermano, ¿qué voy a edificar si Dios no ha transformado mi vida? ¿Qué puedo dar yo? Si dice la Biblia que soy carta abierta, que debo de guardar mi testimonio, ¿verdad? Porque soy un adorador. O sea, cuando hablamos del adorador, está el Espíritu Santo obrando, porque empieza a restaurar tu vida. Empieza a vivificar. Entonces, por eso la Biblia habla
hermano, que el Espíritu Santo es consolador. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? ¿Cuál es la vocación del Espíritu Santo? Consuela. El Espíritu Santo fortalece. El Espíritu Santo, ¿qué dice? Vivifica nuestra vida, hermano. Entonces, por eso dice Efesios 4:2, el apóstol Pablo dice, al fin de perfeccionar a los santos. O sea, nos va a capacitar para la obra del ministerio. Hermano, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a capacitar y perfeccionar porque usted está percibiendo al Espíritu Santo. Y cuando usted percibe al Espíritu Santo, habrá manifestación de dones. A su nombre. Para que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y luego al conocimiento del Hijo de Dios. Pero que dice, a un varón perfecto. Amén, hermanos. Dios quiere perfeccionar. Vaya, aquí vamos hablando dos puntos: adorador, edificación, y luego el número 3, ministerio de evangelización. Cuando usted ya está siendo capacitado, hermano, ¿qué va a pasar? Usted va a enseñar. A su nombre, hermano. Vamos a poder enseñar. Pero si yo no estoy siendo capacitado y no tengo ni un roce con el Espíritu Santo, o sea, podríamos hablar así para que me entienda, ¿verdad? No podríamos tener la experiencia con el Espíritu Santo. No tendríamos la experiencia con el Espíritu Santo. Dice Mateo 28:19. Jesús le dice a sus discípulos, por tanto, dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Nos están dando una orden. Pero hermano, fíjense, si dijéramos nosotros hoy, hermano, nosotros vamos a ir a evangelizar. Yo sé que todos se van a apuntar, pero el problema sería, ¿qué vamos a evangelizar? ¿Cuál sería nuestro concepto, hermano? ¿Cuál sería nuestro concepto? Usted sabe, hermano, cuando hablamos de conceptos, podríamos hablar, hermano, punto número 1, el arrepentimiento. Amén, hermanos. Arrepentimiento. La persona tiene que llegar a un acuerdo, hermano, a un trato con Dios en su corazón. Y el otro punto, hermano, les voy a detallar algunos puntos. Por ejemplo, arrepentimiento, perdón, que va de la mano, ¿verdad? Así enseña la iglesia. Luego, el bautismo, ¿verdad? Es un punto primordial. Entonces, ese es la palabra enseñar. O sea, por eso, ministerio de la evangelización. Yo tengo que ser capacitado. Por ejemplo, hablemos de los comandos de acá de Guatemala, los militares, ¿verdad? ¿Qué usan ellos para ir a la guerra? Solo el uniforme, para que usted lo identifique, ¿verdad? Y si empieza la guerra o una emboscada, ¿cómo se van a defender ellos? Con el uniforme. ¿Va que no? Los mandan a la guerra, pero los preparan. Los mandan a la guerra, pero los capacitan. Los mandan a la guerra, pero ellos ya van, hermano, con la capacidad. Entonces, por eso usted los mira a los militares, los conocemos en Guatemala como los cuques, ¿verdad? Ya vienen armados, usted a la una M16. Ya está capacitado, hermano. ¿Para qué? Para mandarlo al batallón. Así debe, hablando materialmente, pero ya espiritualmente, la iglesia debe de capacitarse, hermano. ¿Sí? A su nombre. La capacitación es muy importante. Pero dije, para tener roce, número 1, adoración. El roce número 1 es adoración.
la adoración es una relación de intimidad con el Espíritu Santo. Tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo. El número 2, ¿cuál es, hermano? Vamos a ver si se les está quedando. Edificación. Debe capacitarse en la edificación. Edificación. Siempre Pablo está hablando de las manifestaciones de los dones. Ahora estamos hablando ministerio evangelización. Dice Jesús, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, hermano, por eso nuestro perfil Pentecostés, nosotros somos Pentecostés. Nuestro perfil, creemos, hermano, que hay una manifestación del Padre, que lo conocemos como Jehová, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ahí hubo manifestación Jehová. En el tiempo de la gracia, hermano, perdón, en el tiempo de Jesús. Número 2, y en el tiempo de la gracia que hoy está el Espíritu Santo. Son 3, amén. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se nos debe de enseñar. Jesús dice, por tanto, y hacer discípulos, enseñándoles. Entonces, hermano, debemos de capacitar para un evangelismo eficaz. A su nombre. Hechos 11:29 dice, entonces los discípulos, a cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en ella, dice. Entonces, hermano, se les enseñaba a dar también. Corintios, 2 Corintios 8:4 dice, pidiendo con muchos ruegos. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué hacía la iglesia? Rogaba que les concediera el privilegio de participar en este servicio para los santos, hermano. Yo les dijera, bueno, hermano, fíjense, hermano, que vamos a salir a evangelizar, hermano. Hermano, perdone, pero por mi trabajo no puedo. Hermano, fíjense que por mis hijos. O sea, vamos a poner obstáculos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos está enseñando? Hermano, dice aquí Corintios que la iglesia clamaba. O sea, anhelaba servir a Dios. Algo que en nuestro entorno ya no está sucediendo, ¿verdad? Se está perdiendo. Se está perdiendo, hermano. Entonces, hermano, es importante que nosotros busquemos la adoración al Señor. Dice Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo morará el amor de Dios en él? O sea, aquí podemos entrar, hermano. Para servir debemos de mantener nuestra postura de amor. ¿Cuántos tenemos amor? Amor. Fíjate, pues yo quiero contarle algo antes de terminar. Cuando empecé el ministerio, porque como a veces como que cuesta que uno se adapte a las enseñanzas, diga que alguien le enseñe o algo por el estilo, ¿verdad? Nosotros nos hemos acostumbrado siempre, nos han llamado, hermano, fíjate que estoy enfermo, ahí vamos. Y en el tiempo de nuestro ministerio, como en el 2006, 2007, había muchas personas que nosotros evangelizábamos, hermanos. Nosotros evangelizábamos en las camionetas, en las cárceles, porque hasta ahí íbamos nosotros, en los mercados, hermano. Esa era nuestra evangelización cuando empezamos el ministerio, ¿verdad? Pero hubo un momento que le decía yo a mi esposa, nosotros estamos evangelizando, la gente se está convirtiendo, la gente se está arrepintiendo.
pero no se congrega con nosotros. Se va a otra iglesia, decía yo, ¿verdad? Decía yo, ¿verdad? Pero recuerdo algo, Dios dice, y en una noche me visita. Hilario, unos siembran, unos riegan y otros recogen. Oiga, hermano, qué bonito nuestro Señor, ¿verdad? Por lo tanto me dice, está sembrando, otros riegan y otros recogen. Fíjese, hermano. Entonces, por eso, hermano, dentro del sistema cristiano, digámosle así, o en la evangelización del Señor, hermano, no debe de haber egoísmo. Hoy tenemos un problema. El problema que hay a veces es que este es mi grupo, a este le evangelizo yo. Ellos son de los míos, dicen, ¿verdad? No, hermano, esto es generalizado. Nosotros tenemos que... Sí, hermano, es que mire, yo le quiero decir algo. A veces alguien quiere sostener a alguien, ¿verdad? No se vaya, quédese. Y a veces como tenemos la costumbre, ¿verdad? No, hombre, véngase para acá. No, hermano, o sea, tenemos que sembrar. Sembrar. Tenemos que regar, porque en su momento vamos a recibir la cosecha. Amén. Y en el Señor. Entonces, por eso es importante, hermano, también para ser una persona y adaptarnos al evangelismo que estamos hablando, hermano, Dios nos habla de distintas formas, porque el Espíritu Santo nos está capacitando. Dice Evangelio Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad, no esperando en ellos nada, dice, y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Está claro, ¿verdad? A Dios le ha ofrecido a usted la bendición. Entonces, ¿por qué usted no quiere que el otro sea bendecido? Está prosperando. ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae? A su nombre. Diga, gracias, Padre, lo estás bendiciendo. También yo quiero la bendición, ¿verdad? O sea, la bendición es compartida de Dios, hermano. Entonces, acá nos está enseñando que, hermano, por eso, mire, eso les quiero decir y voy a cerrar. No solo es predicar, no solo es cantar, porque eso nos hemos acostumbrado nosotros a nivel de Guatemala, he visto yo. Nos gusta predicar, nos gusta, pero también hay otra área que descuidamos, hermano. Hay áreas que se descuidan. El amor. Porque hay gente que predica y no hay amor. Hay gente que canta y no tiene amor. O sea, hermano, Dios nos está hablando a tiempo. Porque, hermano, la promesa ya está. Pablo decía, hay una esperanza en Cristo. La esperanza en Jesús. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a nuestro Padre. Nos ha concedido, hermano, un día más de